¿Qué tal, amigos del equipazo? Me da mucho gusto, como siempre, saludarles en esta ocasión para platicar de vivir en bienestar, ¿sí? A pesar de todo. Ese es el título del libro del que les vamos a platicar este día y están viendo ustedes en la pantalla el autor. Él es Ramsés Barragán Estrada, que es un psicólogo de amplísima experiencia, y su experiencia está enfocada básicamente a la psicología del bienestar. Es especializado en temas de bienestar y de salud mental, con maestría en terapia familiar sistémica y diversas certificaciones internacionales. Además es conferencista, es investigador, tiene publicaciones en revistas científicas de psicología acerca del funcionamiento óptimo y la conducta humana. Ramsés, muchas gracias por platicar conmigo y con el equipazo. Igualmente, Blanca, muchísimas gracias por la invitación y pues yo encantado de platicar de este nuevo libro. Sí, ¿cuántos libros van con este? Porque me dices nuevo, yo te iba a decir, es el primero, pero obviamente no es el primero. No, es el séptimo, Eh, a diferencia de lo que luego me preguntan, es el primero referente a la psicología del bienestar y el primero que va dirigido al público en general, pero sí ya tengo 7 libros con de diferentes géneros, como novela o cuentos. Entonces, este es el primero que ya quise enfocarme a la parte del bienestar desde lo que hago como psicoterapeuta. Fíjate que eso me explica por qué a la hora de estarlo leyendo uno encuentra mucha claridad en la exposición de los conceptos y lo que se dice en el libro, la forma en la que expones. Para empezar, a mucha gente me parece que no sabe que existe lo que se llama psicología del bienestar. ¿De qué va esto? Sí, excelente pregunta, Blanca. Gracias por darme la oportunidad de contestarla, porque lo mismo me pasó a mí durante mi primera formación en la licenciatura, en estos estudios universitarios. Siempre se nos entrena y se nos capacita dentro de la psicología de la disfuncionalidad, ¿no? O de la conducta normal, la patológica, ya sabes, depresión, ansiedad y todo esto de los trastornos psicológicos que obviamente lo atendemos, pero siempre yo me quedaba con la inquietud de falta como el otro espectro o el otro lado de la moneda, de lo que le hace bien a las personas, lo que hace prosperar a una nación, lo que hace que avancemos dentro de esta línea de sentirnos bien y plenos. Entonces, la psicología del bienestar lleva 20 años, cumple 20 años aproximadamente en estas fechas, de la mano de diferentes autores de Estados Unidos, de Europa, y que se fue trayendo a Latinoamérica poco a poco, ya sabes, con las investigaciones que empezaron a salir y que tenían como esa capacidad de mostrarle ya a un público primero académico y luego al público de todo tipo, el cómo florecer, que es el verbo que nosotros usamos para indicar que la persona busca dar lo mejor de sí y hacer que su vida valga la pena. De hecho, te acabo de dar la definición, Blanca. Psicología del bienestar se enfoca a hacer que las personas busquen por qué vivir desde un sentido del florecimiento. Y entonces, pues ya, después de 20 años, pues ya te imaginarás, muchos adeptos e investigadores como un servidor, pues nos sumamos a esta corriente y pues por eso podemos ya trabajar con este enfoque con mucha más confianza. Ya hay bastante respaldo de este trabajo. Te Hace 20 perdí. años, sí. Hace 20 años que empezó este concepto de la psicología del bienestar. Tú eres un hombre joven y has practicado, bueno, has ejercitado, digamos, o has practicado la psicología del bienestar durante un buen número de años. ¿Por qué Ramsés Barragán Estrada decidió enfocarse a la psicología del bienestar? ¿Qué lo hizo inclinarse hacia esta tendencia, digamos, que en realidad es nueva? Sí, sigue siendo un campo de estudio fértil, bastante Sí. próspero, como decía, y pues sí, relativamente nuevo, a diferencia de los 120 años que llevamos estudiando la conducta humana, ¿no? Entonces, en ese sentido, justo como seguramente les ha pasado a muchos en la vida, empecé a preguntarme durante mi formación, específicamente en la primera maestría que cursé, esa cuestión de qué le da sentido a la vida, qué hace que nos sintamos felices, florecientes o que cultivemos una relación de pareja, por ejemplo, más saludable que difícil, ¿no? Para no llamarla tóxica como luego
decimos comúnmente. Entonces, yo tenía esas inquietudes de qué más ofrece la vida que no sea solo aliviar el sufrimiento, porque ya a título personal, Blanca, siempre he creído que las personas buscamos dar lo mejor de sí, pues para crecer como seres humanos, para ser exitosos en un trabajo, para conformar una familia. Y no siempre la psicología daba respuesta a eso. Nos decía cómo no generar ansiedad, ¿no? Cómo evitar el estrés en el trabajo o cómo no caer en una depresión clínica, como nosotros la llamamos. Pero luego, ¿qué? O sea, cuando llegábamos al punto neutro, donde ya las cosas están tranquilas, por así decirlo, me empezaba a cuestionar que las personas seguramente buscan algo más, momentos de felicidad, de disfrute, de emociones positivas, que es un capítulo entero que dedico al libro. Y entonces empezaba a ver que sí había ciencia detrás de eso, que sí había investigación, y eso me cautivó. Fue una manera de decir, esto es lo que quiero hacer porque al final las personas queremos también eso. Una vez que arreglemos nuestro sufrimiento, el malestar que tenemos, pues sigue el otro lado de construir las mejores cosas de la vida. Claro. Ahora, estaba yo leyendo el libro y, por ejemplo, las que llamamos emociones negativas, en realidad Ujú, son emociones, yo aquí casi me atrevería a decir que son emociones necesarias, ujú. necesarias para el crecimiento, para el desarrollo de nosotros, los seres, de nosotros, los seres humanos. La tristeza, por ejemplo, puede ser un aliado para el crecimiento como algunas otras de las emociones. Pero la exposición que yo veía que hace Ramsés en este libro, Vivir en Bienestar a pesar de todo, que hace Ramsés Barragán, es que lo que tenemos que hacer es aprender a llamar las emociones que nos hacen sentir mejor, estar bien. ¿Cómo hacemos esto? Y cuéntame un poco más de esto de las emociones que conocemos como negativas. Sí, correcto. Gracias igualmente por esta oportunidad de diferenciarlo, Blanca, porque obviamente si no nos dedicamos tal vez a este campo de la salud mental, pensamos que las emociones negativas son malas por definición y que hay que Sí. evitarlas, reprimirlas o que no las debemos de sentir. Y por supuesto, ningún psicólogo o terapeuta diría que eso es correcto. Al contrario, es buscar la utilidad de cada emoción porque la tristeza tiene una función, el enojo, la decepción, la pesadumbre, cumplen una función adaptativa para el ser humano. Entonces, todas son necesarias, como bien comentas, pero dentro de psicología del bienestar, lo que hacemos es inclinar un poquito la balanza para profesar más positividad, como nosotros la llamamos. Positividad es una mayor carga de emociones positivas, porque a veces nos preguntamos, bueno, ¿y cuántas emociones positivas hay? Y la lista se nos detiene en 3, 4, 5 a lo mucho, porque además nos enseñan, no es algo que veamos en la escuela o que los papás conozcamos de inicio, y hay más de 40 emociones positivas identificadas. Entonces, lo que buscamos hacer nosotros es, claro, siente la tristeza cuando haya ocurrido un evento que lo va a permitir expresar de esa manera, Ah, pero pasada la tristeza y no estancándonos en ella o no dejándonos llevar plenamente por ella, las emociones positivas te dan soporte o te dan un sentido para seguir después de esa tristeza. Y ahí podríamos enumerar un montón de emociones positivas. Entonces, en esencia, tratando como de ser conciso, Blanca, solo se trata de ver que las emociones negativas deben de estar ahí cuando haga falta. Luego por eso la llamamos desafiantes, porque negativo te digo que se asocia a algo malo y no ujú, es el fin. ujú. Pero después las emociones positivas son las que nos permiten ser más creativos, tener una apertura de mente, ser más felices, cumplir nuestras metas de vida, o sea, ayudan a muchas cosas que nos importan a los seres humanos. Y esa es la idea y esa es la propuesta. Bueno, hay este otro espectro que debemos ampliar, debemos construir y no está peleado con la carga de emociones negativas. ¿Me Claro. explicó? Ujú, ujú. Ahora, una de las cosas que me parece atractiva del libro, aparte del lenguaje que, insisto, es bastante claro, que se nota que has Gracias. desarrollado la literatura por estas referencias que haces de la novela y del cuento,
Es muy fácil de leer el libro, muy fácil de entender, incluso los ejemplos se asimilan fácilmente, pero además tiene algunos ejercicios que podemos hacer de manera personal. O sea, vamos leyendo el libro y nos invita el autor Ramsés Barragán a hacer algunos ejercicios así personalísimos y que son además muy sencillos, pero que nos van como guiando de la mano para seguir el camino, yo casi diría en búsqueda no sí de las emociones positivas, pero Ujú. más bien en búsqueda de educar nuestras emociones. ¿Estoy en lo correcto? Sí, totalmente. Es esa parte que llamamos inteligencia emocional, de poder ser asertivos, de construir relaciones más saludables usando adecuadamente las emociones, ¿no? Si te conviene usar la alegría en algunos momentos a diferencia del enojo, bueno, esa es la idea, ¿no? No enojarnos para cualquier situación y entonces se nos salga de control como obviamente a todos nos pasa, ¿no? Claro. Pero sí, el primer pilar, son 5 pilares, Blanca. El primer pilar es el que mencionamos ahorita, emociones positivas. Obviamente los otros 4 pilares le dan un cimiento, le dan como una estructura más de fondo a lo que vamos a llamar bienestar integral. Entonces, lo primero es, como dices, educar las emociones para cargar más el lado B, o sea, el lado de las emociones positivas, y después con los otros pilares ir construyendo lo que queremos sin importar la edad, el género, la condición socioeconómica. Los 5 pilares, de acuerdo a este modelo científico, cultivan mejor el bienestar que, bueno, otras propuestas que tal vez carecen un poquito de ese rigor científico, que al final era mucho lo que yo quería dejar en un lenguaje claro, como te agradezco me mencionas, en un lenguaje muy claro, cómo es ese proceso. Y para que también no lo sientas de forma como muy teórica, los ejercicios te dan esa oportunidad de probarlo, de decir, pues vamos a ver si funciona y entonces le sigo por aquí o no. Entonces, me gustó la idea de los ejercicios por ese propósito. Claro. Ahora, por el otro lado, una de las cosas preocupantes y que además viene en la cuarta de forros del libro es esta, que la depresión en 2030 será la enfermedad mental más incapacitante de todo el mundo y que el 36% de los mexicanos padecerá un desorden psiquiátrico antes de los 65 años. Tomo como referencia que esto será para 2030. Ya desde antes del año 2000, antes del siglo que estamos viviendo, se decía que sería la gran enfermedad, la depresión, la gran enfermedad del mundo. Y se ha notado claramente cómo se han incrementado los niveles de depresión a nivel internacional, a nivel mundial. Incluso se han extendido a nivel pues de los niños, ¿no? Que son y adolescentes, que es cada vez más frecuente. Luego se nos viene encima la pandemia y nos pone naturalmente las cosas más difíciles a todos. Una cuestión antinatural que fue aislarse mucho tiempo, siendo el hombre gregario por naturaleza o los seres humanos gregarios por naturaleza, nos aislamos, Sí. nos vemos en la necesidad de aislarnos y todo esto como que es un caldo de cultivo para efectivamente dirigirnos a ese 2030 con la depresión como la principal enfermedad mental incapacitante en el mundo. Vivir en bienestar o esta psicología del bienestar, aprender, y aquí va mi pregunta, aprender a utilizar adecuadamente y conocer sobre todo nuestras emociones, que es lo que plantea el libro, ¿nos permitirá realmente salvarnos de una depresión? Sí, totalmente es la propuesta de este modelo científico, Blanca. Obviamente tiene una visión esperanzadora, optimista, pero lo genial es que está sustentado. El modelo ha sido confirmado, comprobado de diferentes formas para saber que personas que han pasado una tragedia, una pérdida, una pandemia, un momento de crisis, siguiendo este modelo que te digo de 5 pilares, tenemos mayor capacidad de respuesta, como resiliencia, que es un término que usamos nosotros mucho para decir que superaremos la adversidad y aprenderemos de eso, o bien a partir de la adversidad, tener esas herramientas a la mano para la siguiente adversidad.
porque ahorita lo llamamos COVID, pero evidentemente las personas siempre estamos sujetos a épocas desdichadas. De hecho, lo comento en la introducción del libro. Nadie está exento ni nadie se va a salvar de la crisis, del sufrimiento, de un corazón roto, ¿no? De una depresión a cualquier edad. Pero el estar activos construyendo estos recursos, evidentemente te da una mayor posibilidad de salir adelante. En otras palabras, la idea es que tú te comprometas con este kit de recursos, este kit de herramientas, y entonces tú veas por dónde vas a construir tu propia receta personal para seguir creyendo en el bienestar. Y sí lo dejo como muy claro en el libro, de manera de que aunque la depresión te esté hundiendo, te mantenga en cama, no te deje salir a la calle, estés limitando tus pues actividades diarias, aún así el modelo como tal puede darte la oportunidad de decir por dónde salir de eso. Por supuesto, esto no sustituye la psicoterapia, no sustituye un tratamiento psiquiátrico que muchas veces puede ser necesario dependiendo de la intensidad del problema, ¿no? Sin embargo, sí, la idea del libro es, bueno, aquí está todo este cúmulo de herramientas, tú ve viendo cuáles van a ser de utilidad para ti. Llámese depresión, estrés, ansiedad, que son muchos problemas que se van a estar presentando mucho por las secuelas de COVID. Sí, claro, además de las secuelas, o sea, las secuelas de quien lo padeció, ¿no? Las secuelas de la enfermedad, pero además las secuelas que Sí, tienen que ver con el cambio de nuestras rutinas diarias, ¿no? Y lo que generó los problemas económicos, la pérdida de muchos empleos, actualmente la sí, inflación y todo lo demás, digo, tenemos razones de sobra para tener estas emociones. eh, bueno, como se les suele decir, negativas, ¿no? Que nos tendrán que obligar a sí. crecer, porque esa es la opción, me parece. Ahora, la pregunta es, ¿sucede en el caso de quien quiera estar bien, un poco como con las adicciones? Primero hay que estar consciente de que estoy triste y que algo está mal para decir, necesito o leer el libro de Vivir en Bienestar y con eso me será suficiente o asistir a una terapia. ¿Es necesario? O- ok, me parece que no del todo, Blanca. A Ok. veces he escuchado comentarios de mis lectores, de quienes se acercan al libro porque una amiga se lo regaló y bueno, ni idea de qué versaba el libro, y encuentran un momento de descubrimiento, de lucidez, de algo que quizás no se habían percatado por una situación pues ajena a ellos, ¿no? Como cuando estamos inmersos en una relación de pareja conflictiva y no nos damos cuenta que no nos está favoreciendo estar ahí, pero ahí seguimos, ¿no? Entonces, creo que el libro sí logra hacer como una especie de destello a veces, no siempre, pero a veces destella en las personas para que, esto no lo había pensado, o interesante, tal vez pueda leer un poco más al respecto porque me está pasando algo parecido. Entonces, a mí me ha gustado mucho que el libro le llega a la persona que pues dice, pues vamos a hojearlo un ratito a ver de qué trata y le doy una oportunidad y empieza a ver que hace sentido con su situación de vida. Porque también quise hacer eso, Blanca, que con los ejemplos, con las historias que se van como contando, ellos sintiesen que algo habla de ellos. Y eso obviamente fue derivado de toda mi experiencia con consultantes que he tenido, de entender un poquito cómo están percibiendo ese malestar y que luego un flashazo les abre los ojos y les dice, hay que hacer algo al respecto, no puedo seguir así. Claro, me parece que todos en algún momento nos vamos a sentir identificados, por más positivos, optimistas que seamos, en el Ujú, aterrizaje, en las páginas del libro, en algún, porque todos en algún momento vamos a sentir tristeza o desesperación o ujú, desesperanza o vi por ahí la soberbia también señalada entre las emociones sí, negativas, algunas cosas, ¿no? De repente en una etapa de la vida podemos perder el piso y empezar a sentirnos soberbios o exageradamente
orgullosos, no sé, cosas así. Y en algún momento, dependiendo de en qué momento llegue el libro a nuestras manos, seguramente nos vamos a sentir identificados con alguna de las partes. Todo esto para preguntarte, ¿cómo debemos leerlo? ¿Así en el orden en el que está o hay alguna sugerencia? ¿Qué te han dicho tus lectores respecto a cómo lo leen? ¿Cómo lo Ok, aprovechan de la mejor manera? ok, muy bien. Pues normalmente lo leen de corrido porque pues les gusta como ese orden sistematizado que manejo, porque se separa en tres partes. La primera parte es edificar, que es poner como los cimientos de una casa, similar a eso. La segunda parte es construir, que es ya decorar a tu gusto esa vivienda. Y la tercera parte es reforzar, que es crear el hábito saludable del bienestar, ¿no? Sea relaciones de tipo pareja, de tipo familia, en fin, todo lo que se incluye. Pero esas tres partes sí están encadenadas para que, como en la metáfora de la casa, pues primero necesitas un cimiento sólido, ¿no? En donde se pueda construir adecuadamente. Y luego la construcción pues ya es personal porque cada casa debe estar hecha a su gusto. Claro. Y reforzar significa pues darle como esa certeza de que no se va a derrumbar y eso significa un hábito de vida, ¿no? Como cuando Ujú. entramos a hacer ejercicio y nos mantenemos en ese hábito, pues ya después se vuelve automático y es mucho más fácil, ¿no? Entonces yo lo estructuré tratando de que se leyese de esa manera. No obstante, ha habido algunos que me comentan que leen el capítulo que necesitan en ese momento de su vida, ¿no? Por Claro. ejemplo, han mencionado mucho el capítulo de vida con sentido, porque actualmente uno de los problemas que también presentó mucho como secuela COVID es la crisis existencial, o nosotros la llamamos ontológica, que significa, ya no sé a qué vine a este mundo, Mm. soy tan frágil, tan vulnerable, como para qué hago lo que hago. Y perdieron el propósito o el rumbo, dirección de su vida. Aún siendo exitosos, aún teniendo una Sí. familia agradable o feliz, se sentían vacíos de repente derivado de todo esto que ha ocurrido. Y ese capítulo, por ejemplo, me lo comentan como, esto me empezaba a dar otra vez como la idea de a qué vine yo o cuál es mi razón o propósito de Mira. estar vivo. Ajá, y les ha gustado entonces solo concentrarse en ciertos capítulos de acuerdo a lo que ellos necesitan en ese momento. Muy bien. Pues aquí creo que lo importante es leerlo con mucha atención y sí hacer los ejercicios porque son bastante útiles. Sobre todo nos permite, corrígeme si me equivoco, porque una base fundamental de esta psicología del bienestar es conocernos a nosotros mismos para conocer nuestras emociones, empezar a percibirlas cuando se presentan, en qué situaciones se presentan, porque hasta en eso nos hace pensar, en qué situaciones se presenta qué emoción y consecuentemente cómo puedo llamar a las mejores emociones, las que me hacen sentir mejor, ¿no? De acuerdo. Y una vez que ya empezamos con las emociones, porque sí, como dices, es una manera de conocernos mucho mejor, ¿no? Sí. Desde nuestro lado, pues, alegre, lado tranquilo, lado frustrado, lado estresado, ¿no? Es un buen punto de partida. Y fíjate que luego se encadena en el siguiente capítulo con qué hacemos bien, que es el Ujú. tema de fortalezas o de compromiso. ¿Qué se me da? ¿Cuáles son mis habilidades, aptitudes? Porque contrario a lo que luego piensa una persona que no se ha metido a este tipo de temas, nosotros damos lo mejor de nosotros enfatizando nuestras habilidades, no corrigiendo las debilidades. Entonces, muchas veces estamos en el trabajo como esforzándonos para corregir lo que nos sale mal y la Mm. psicología del bienestar te diría, basta, es mucho mejor que identifiques qué haces bien, en qué eres bueno y despuntes sobre eso. Qué bonito. ¿Por qué estar forzando las cosas como un auto, ¿no? Con la marcha encendida y no avanzas, pero Pues sí el estás freno de forzando mano el puesto, motor. ¿no? Sí, 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 y eso es muy común que lo hagamos en los trabajos, con los compañeros, en la vida misma, cuando tienes una gama de habilidades que tal vez no has identificado bien y van de la mano con ese autoconocimiento que mencionas.
Claro. Y vas así, como encadenando con los ejercicios, que dicho sea de paso, Blanca, son ejercicios que se usan en psicoterapia, ¿no? O sea, son también respaldados por diferentes metodologías de trabajo clínicas y entonces sabemos que le pueden servir mejor a alguien con ansiedad o a alguien que tiene una autoestima como disminuida. Según el caso, pues el ejercicio le va a ayudar en ese sentido. Claro, muy bien. Pues para concluir, nada más decir que el libro está editado por Terracota, es editorial Terracota, bajo el sello Pax, y que lo pueden Ujú. encontrar prácticamente en cualquier lado, ¿no? En cualquier librería. Sí, gracias por la oportunidad, Blanca, de hacer la mención, que está en todas partes, en toda la República Mexicana, está en audiolibro, está en versión digital, en Kindle, en Amazon lo pueden comprar. Ya llegamos a todos lados para que de cualquier medio puedan acceder a él. Y Sí, está muy pues económico, aparte. sí, qué bueno. Es una joya, creo que muy necesaria para el tiempo para los tiempos que estamos viviendo. Ojalá les guste y gracias por el espacio, Blanca. Pues yo encantado de responder a sus dudas. También si me contactan para después platicar más sobre el libro, ahí viene al final también la información de contacto. Y pues yo encantado. Al final mi misión es contribuir a la salud mental de esta pandemia que también tenemos vigente y pues hay que redoblar esfuerzos para que la salud mental sea una política pública mucho más marcada, un tema de salud pública y este tipo de obras pues confío en que puedan dar esa atención necesaria a lo que hacemos nosotros y que gracias a ustedes pues se puede difundir. Qué tema tan importante tocas, porque parece que la salud mental ahora que es tan necesario, más necesario quizás que antes, que ya era necesario de por sí, la tienen muy descuidada en términos generales en prácticamente todos lados. www.consultoriazp.com es el contacto. Así es la página de la consultoría que tengo a bien dirigir y ahí en la página van a encontrar como toda la oferta de lo que hacemos y la información de contacto de un servidor con todo gusto yo para atender dudas y apoyarles en lo que haga falta y bueno, confiando en que les guste también este libro. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Ramsés Barragán Estrada. Muchas gracias por haber conversado con nosotros, con el equipazo. Igualmente, que estén muy bien. Hasta luego.